Hola, Dios les bendiga en este día que celebramos la resurrección. Definitivamente Cristo vive, aleluya. Él venció la muerte para siempre. Ya no está en la cruz ni en la tumba. Se levantó de los muertos con poder. Nosotros no creemos que Jesús volvió a morir este pasado viernes, ni creemos que se pasó el día de ayer en la tumba, en el sepulcro, y que entonces esta mañana volvió a resucitar. No, nada de eso, nada de eso. Cuando Él venció la muerte, la derrotó para siempre, la derrotó para siempre. Les comparto lo que dice la Biblia en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 6 y versículo 9, dice: sabemos que Cristo resucitó y no morirá más. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso celebramos. Porque su resurrección es muy importante para nosotros. No solo fue su muerte en la cruz, por supuesto que fue muy importante. La victoria del tercer día, del día de la resurrección, tuvo también consecuencias eternas, enormes, extraordinarias y muy valiosas para todos nosotros. Por eso podemos decir, y esta es nuestra idea central de la meditación de la palabra en el día de hoy, podemos decir, la obra de salvación de Jesucristo por nosotros se completó eficazmente cuando resucitó de los muertos. Otra vez, la obra de salvación de Jesucristo por nosotros se completó eficazmente cuando resucitó de los muertos. Te invito a orar. Señor, gracias una vez más por este día. Gracias por la certeza que podemos tener de que Jesucristo resucitó y está vivo. Gracias porque a través de los siglos tu iglesia, Señor, ha mantenido ahí encendida la antorcha de esta fe, de esta esperanza, de esta seguridad. Y esa es la esperanza que ha mantenido viva, Señor, a cada generación de los seguidores de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque en este día también podemos examinar lo que tu palabra nos enseña acerca de la importancia de este milagro, de este evento. Te rogamos tu bendición, Señor, para todos los que están presentes a través de la tecnología, para todos los que están conectados, para todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando y los que lo harán después, para que podamos, Señor, todos ser bendecidos por tu palabra en este día hermoso. Recibe la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué nosotros podemos decir que la obra de salvación de Jesucristo por nosotros se completó eficazmente cuando Él resucitó por nosotros? Te voy a presentar tres grandes efectos de la resurrección de Jesucristo. Tres grandes efectos, según la palabra de Dios. El primero de ellos, se completó nuestra salvación del pecado y de la condenación. Con la resurrección de Jesús se completó nuestra salvación del pecado y de la condenación. Quiero que imagines esta situación un momento. Imagina que somos súbditos de un rey poderoso y temible y hemos quebrantado su ley por alguna acción. Entonces, buscando su perdón, su misericordia, ¿qué hacemos? Le enviamos un emisario en nuestro lugar para ir a ver al rey. Ese emisario va a llevarle regalos de parte nuestra y va a llevar la misión de hablarle al rey en nuestro favor. Por supuesto, ¿qué vamos a hacer nosotros mientras tanto? Vamos a estar fuera esperando el resultado de esta mediación. Imagínate, si ese emisario nunca más sale de ahí, de la presencia del rey, ¿qué quiere decir? Que no fuimos perdonados. El rey aún está airado con nosotros. Sin embargo, si en cambio el emisario sale,
viene a donde estamos nosotros y nos asegura que hemos sido perdonados y reconciliados con el Rey, ahí mismo podemos hacer, ¿qué cosa? Una fiesta. Podemos celebrar. Por eso dice la Biblia que gracias a la resurrección de Jesucristo, nosotros hemos sido hechos justos. O sea, justificados ante Dios. Mira lo que dice en la Biblia, en la carta a los Romanos también, en el capítulo 4 y el versículo 25, dice: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿Recuerdas que allá en la época del Antiguo Testamento, cuando Dios le dio indicaciones a Moisés para construir el tabernáculo en el desierto? ¿Te acuerdas que había un lugar adentro de él? Primero estaba el lugar santo, donde estaban los panes, donde estaba el candelero, y al fondo estaba ahí el altar del incienso. Pero después de un gran velo, de una cortina grande, entonces había un lugar más pequeño, cuadrado, que se llamaba el lugar santísimo o el santo de los santos. Según la ley de Dios, cuando llegaba el día de la expiación, un día cada año en el otoño, el sumo sacerdote hebreo entraba en el lugar santísimo. Era el único día que él entraba allí. Llevaba sangre de un sacrificio que había sido hecho por él mismo primero y luego de otro sacrificio hecho por los pecados del pueblo. Mientras tanto, ¿qué hacía la gente? La gente esperaba afuera con ansiedad. El hecho de que el sumo sacerdote hubiera entrado a la presencia de Dios y saliera con vida era prueba y seguridad para ellos de que sus pecados habían sido perdonados. La gente esperaba eso. Cuando salía el sumo sacerdote, ya era señal de que los pecados del pueblo habían sido perdonados. ¿Te imaginas si el sacerdote hubiera muerto en el lugar santísimo? Había ocurrido antes con dos de los hijos de Aarón, que lo que estaban haciendo no fue agradable delante de los ojos de Dios y murieron ahí mismo. No salieron con vida. Por eso el pueblo, el día de la expiación, esperaba afuera, estaban ahí expectantes. ¿Qué era lo que más esperaban? Ver salir con vida al sumo sacerdote. Esa era la muestra de que los pecados habían sido perdonados y habían sido justificados ante Dios. La Biblia nos dice que el Salvador Jesucristo presentó ante el Padre Celestial su sangre del sacrificio en la cruz para expiar así nuestro pecado y lograr así nuestra redención. Él se presentó ante el Padre Celestial presentando su sangre, su propio sacrificio. En la carta de Pablo a los Hebreos, en el capítulo 9, específicamente voy a leer versículos 11 y 12, dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros. Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Ahora, ¿cuándo fue que la gente supieron el resultado de todo eso? Cuando Cristo resucitó y salió con vida. Entonces la gente pudo comprobar, pudo sentir la certeza de que en efecto el Padre había aceptado ese sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Dice la carta a los Hebreos también en el capítulo 9, pero un poco más adelante, versículos 24 al 26, dice: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal.
Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Eso fue lo que hizo Jesús. Ahora, cuando Él salió vivo del sepulcro, mostró que había vencido la muerte, que el sacrificio había sido aceptado, que nosotros podíamos ser perdonados, que el camino al Padre estaba definitivamente abierto para nosotros poder llegar hasta Él y recibir el perdón y la reconciliación. Allí Jesús estaba también mostrando que Él había derrotado completamente la muerte, vencido la muerte. Dice en 1 Corintios capítulo 15, que por cierto, todo ese capítulo 15 de la primera carta a los Corintios está hablando del tema de la resurrección de Cristo y de la resurrección futura nuestra. Pero dice en particular, ya casi al final del capítulo, versículos 55 al 57, dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando Cristo resucitó, estaba completando nuestra salvación del pecado y de la condenación, y ahí con su victoria sobre la muerte completó su obra. Sí, hacía falta eso, que Él le diera ese completamiento. Ahora, en segundo lugar, la segunda razón por la que decimos que la resurrección de Jesucristo completa su obra de salvación es porque entonces ahora, hoy, tenemos un Salvador, un Señor y un Maestro que vive para siempre. Gracias a que Él resucitó, Cristo nuestro Señor vive para siempre. No es que estamos sencillamente teniendo fe, recordando a alguien que vivió hace mucho tiempo, murió y que de Él ya no quedaran ni las cenizas. No se trata de eso. Cristo nuestro Señor vive para siempre. Y es más, la Biblia nos enseña que si tú eres un seguidor de Jesucristo, Él mismo ha venido a morar en nosotros, a vivir en nosotros por medio de su Espíritu. Y enseña que nuestra vida está en Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos ahora como hijos de Dios, se debe a que estamos en Cristo, en Cristo. Por cierto, en la carta de Pablo a los Efesios, esa frase en Cristo o en Él se repite unas 20 veces en sus diferentes formas. Porque la idea de toda la carta de Pablo a los Efesios es esa. Todas las bendiciones que tenemos, la posición que tenemos y la conducta que debemos tener ahora que nosotros vivimos en Cristo. Pero eso es porque Cristo está vivo. ¿De acuerdo? Es porque Él está vivo ahora y podemos estar en Él. Otra manera de decirlo es que estamos unidos a Cristo. Él es un Cristo vivo y nosotros vivimos unidos a Él. Él es todo para nosotros. Dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 30, me encanta este pasaje, dice: pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Ahora, ¿te imaginas? Nada de eso podríamos tener si Cristo hubiera quedado muerto en el sepulcro. Nada de eso. Pero como que Él resucitó y está vivo, y nosotros estamos unidos a Él, podemos tener todo eso como una realidad en nosotros. ¿Te acuerdas cuando Jesús le habló a sus seguidores unas horas antes, aquella noche, antes de que lo vinieran a prender y lo llevaran ante el sacerdote Caifás y todo aquello? Él le dijo a sus discípulos palabras como estas: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y sigue diciendo después en el otro versículo, en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas.
el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea que, aún desde aquella noche antes del día en que murió en la cruz, ya Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que la clave del éxito desde el punto de vista de Dios, ¿ok? La clave de los resultados en la vida cristiana dependerían que nosotros permaneciéramos en Él y Él en nosotros. ¿Cómo iba a ser posible eso si Él iba a morir en unas horas? ¿Cómo Él iba a permanecer en nosotros si iba a estar muerto? No me digas, no, porque un recuerdo, no porque una imagen colgada, no, nada de eso, eso no es vida, eso es nada. Pero Él estaba hablando de vida, Él estaba diciendo que Él era la vid, el tronco, el árbol, y nosotros las ramas. ¿Qué es lo que extraen las ramas del tronco? ¿Un recuerdo? No, las ramas extraen vida del tronco. Vida. ¿Qué pasaría con las ramas si el tronco está muerto? ¿Qué pasaría con nosotros si Jesucristo, nuestra vida, estuviera muerto? Pero es que como resucitó, entonces ahora nosotros estamos unidos a Él y podemos extraer vida, sacar vida de Él. Jesús no solamente obró a nuestro favor cuando murió en el Calvario y cuando resucitó de los muertos, ahora mismo Él continúa haciendo una obra importantísima a nuestro favor. Ahora mismo, en este momento, Él lo está haciendo. Una obra muy importante en nuestro favor. La Biblia enseña que Él es ahora nuestro sumo sacerdote. Nosotros no necesitamos sacerdotes humanos. Lo dice la Biblia ahí en la carta a los Hebreos. Te recomiendo que la leas. El autor de la carta a los Hebreos escribió en una época en que todavía había judíos allí en Jerusalén que todavía tenían el templo de Jerusalén que fue destruido en el año 70. Esta carta fue escrita obviamente antes. Y todavía ellos confiaban, vamos a decir, en la labor de aquellos sacerdotes humanos que, como dice el autor de la carta a los Hebreos, tenían que una y otra vez ofrecer los mismos sacrificios de animales que no pueden quitar los pecados, decía él. Pero mira lo que dice ahí en Hebreos 4 del 14 al 16. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Esa es la labor de Jesucristo ahora, por nosotros, como sumo sacerdote. No solamente Cristo obró cuando obró en la cruz y cuando resucitó, sino que gracias a eso, ahora Él continúa haciendo esta obra. También la Biblia dice que Él es nuestro intercesor. O sea, una de sus funciones en este momento es interceder por nosotros ante el Padre. Dice este pasaje conocido en Romanos 8:34, dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Cuando miraba este pasaje para comentarlo hoy, decía, wow, a veces uno le pasa por arriba y uno le está dando otro significado, otro sentido, otra lectura. Pero lo que está diciendo Pablo aquí a los romanos es que nuestra seguridad, esa seguridad de que no vamos a ser condenados, depende de la obra de Jesucristo en general, completa. Y aquí menciona Pablo 4 partes de esa obra de Cristo. Primero menciona, por supuesto, que murió por nosotros. Después menciona que resucitó de los muertos.
Después menciona que está sentado a la derecha del trono de Dios en el lugar de honor. Y después menciona que allí lo que está haciendo es interceder por nosotros. Es nuestro intercesor ahora, gracias a que Él resucitó y está vivo. Y el apóstol Juan le llama también, hablando de esto, de la obra que Jesús está haciendo por nosotros, dice que Él es nuestro abogado. Nuestro abogado. Dice 1 Juan 2:1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo. Tal parece que le está haciendo un anuncio recomendando los servicios del mejor abogado que él conocía. Pero así es. Nosotros pecamos. Nosotros fallamos. No somos perfectos, no somos santos. Pero hay una buena noticia. Y es que tenemos un abogado allí, al lado del Padre Celestial, que defiende nuestro caso. ¿Cuál es la base de su defensa? Que Él murió y pagó por nuestros pecados. No es que nosotros somos buenos, no lo somos. No lo somos. Pero Él pagó por nuestros pecados. Y las marcas de sus heridas son la prueba de por qué nuestros pecados fueron perdonados. Él es nuestro abogado para con el Padre. O sea, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, nuestro abogado. Todo eso porque Él vive. Porque Él vive ahora, hoy, y puede estar haciendo todo eso por nosotros. Él mismo le había dicho a los suyos, cuando sabía que su muerte era cuestión de horas, faltaban horas nada más para su muerte en la cruz, Él les había dicho en Juan 14:19, dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. Esta mañana, al amanecer, estábamos cantando el hermoso himno que dice, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. Jesús dijo, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Y la tercera razón por la que decimos que la resurrección de Jesucristo completó su obra de salvación por nosotros. Ya primero vimos lo que Él hizo en el pasado, ¿verdad? Demostró que nosotros habíamos sido declarados justos ante Dios, que su sacrificio había sido aceptado, que el camino al Padre estaba abierto y que la muerte estaba derrotada. Eso fue en el pasado, cuando Él resucitó. En el presente, ahora, ya que está vivo, Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro sumo sacerdote ante el Padre. Y en el futuro, gracias a que Él está vivo, sabemos que Él regresará. Él regresará. Él volverá. Lo sabemos porque resucitó. Su resurrección confirma nuestra esperanza. Dice ahí el apóstol Pedro, también en su primera epístola, su primera carta, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de la muerte, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, a una herencia que no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse, reservada para ustedes en el cielo. La semana pasada estábamos mencionando este mismo pasaje porque estábamos hablando de la esperanza que tenemos en Cristo. Pero hoy lo volvemos a mencionar para recordar que esa esperanza nosotros la podemos tener porque Jesucristo resucitó de los muertos. Su resurrección, dice Pedro, nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. Sabemos que un día, como dice la Biblia, resucitaremos con Él. Él murió, pero resucitó para nunca más morir. Y así con su resurrección estaba asegurándonos que un día
nosotros también resucitaremos con Él. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 14, sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante Él mismo. Sabemos quiere decir, estamos seguros de esto. El Padre resucitó a Jesús y un día nos va a resucitar también a nosotros. Tenemos definitivamente la certeza de que Él volverá. Él volverá, Él lo prometió. Y como mismo prometió que iba a resucitar y resucitó, pues Él prometió que iba a regresar. Y sabemos que regresará casi al final de la Biblia, en el último capítulo de la Biblia. Llegando ahí al final, Apocalipsis 22, 12, dice el Señor, miren, vengo pronto, traigo conmigo la recompensa que le he de dar a cada uno según sus obras. Vengo pronto y traigo conmigo la recompensa, porque Él vive. También sabemos que Él, cuando venga, juzgará al mundo con justicia. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido cansados de las falsas promesas de los políticos, de los gobernantes, cansados de las manipulaciones de los políticos y las autoridades, cansados de la corrupción, cansados de la injusticia que hay en este mundo, en cualquier nivel? Pero tenemos la promesa de que ese Cristo vivo, un día cuando regrese, va a juzgar al mundo con justicia. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, esto es parte de lo que el apóstol Pablo predicó ante los filósofos en Atenas. Les dijo, en la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Amén. Un día Dios va a juzgar a este mundo con justicia, y lo va a hacer mediante Jesucristo, porque Él está vivo. Se cumplirán entonces las promesas de Dios de que Jesucristo reinaría para siempre. Una de esas promesas, por ejemplo, fue la que recibió María, su madre, cuando vino el ángel Gabriel a hablar con ella y anunciarle que iba a concebir en su vientre al Hijo de Dios. Y cuando Gabriel estaba hablando con María, esta joven que estaba totalmente asombrada, anonadada con este anuncio, Gabriel, una de las cosas maravillosas que le dijo fue esta: Él será muy grande. Lucas capítulo 1 estoy leyendo. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Ahora, para eso era necesario que Jesucristo, si tenía que pasar por la muerte de la cruz, era necesario entonces que resucitara y viviera para siempre, como en efecto hizo. Así que el hecho de que Jesús resucitó nos está asegurando toda esa parte que tiene que ver con el futuro y que está centrada en la realidad de que Él regresará. Él regresará, resucitaremos con Él, juzgará al mundo con justicia y reinará para siempre. Concluyendo, mi querido hermano, mi querida hermana, si pensabas que lo importante había sido solamente el sacrificio de Jesús en la cruz, ya viste que no es así. Ya viste que la obra de salvación de Jesucristo por nosotros se completó. La palabra clave aquí es completó. Se completó eficazmente cuando Él resucitó de los muertos. Gracias a su resurrección se completó nuestra salvación. Tenemos un Salvador que vive para siempre. Y sabemos que Él regresará. Amén. Así que, hermano, gózate. Gózate porque Cristo vive. Cristo vive y vive para siempre. Que Él le bendiga.